Aún salía humo de las vigas carbonizadas cuando entró por primera vez en lo que quedaba del granero. El acre olor a madera quemada se mezclaba con el frío viento de la tarde, esparciendo finas cenizas sobre la tierra seca que lo rodeaba. Las paredes negras se alzaban como los huesos expuestos de un animal sacrificado, y el techo se había derrumbado casi por completo, dejando solo agujeros irregulares por los que el cielo gris se asomaba como testigo silencioso. Le temblaban las manos, no de frío, sino de la humillación aún fresca en la garganta. Sus hermanas se habían marchado horas antes, llevándose los muebles de la casa principal, las herramientas de su padre, los documentos guardados en el viejo cajón. Se había quedado allí, viendo desaparecer la camioneta por el camino de tierra, mientras el polvo cubría sus pies descalzos y el silencio pesaba más que cualquier palabra. Ahora, de pie ante el granero destruido, comprendió por fin el significado de aquella fría despedida. No había sido olvidada por casualidad, sino excluida deliberadamente. Nadie había acudido al funeral de sus padres. La granja estaba demasiado lejos, escondida entre campos secos y senderos que desaparecían bajo la vegetación baja. Había cavado las tumbas sola, con las manos sangrando y los ojos secos de tanto llorar las noches anteriores. Entonces esperó a que sus hermanas regresaran, a que reconocieran los años de esfuerzo cuidando ese lugar olvidado, a que al menos compartieran la carga de la herencia. Pero cuando llegaron, semanas después, solo trajeron abogados baratos y papeles mal escritos. Hablaron de un reparto justo, de los derechos sobre la casona, sobre las tierras que aún producían algo. Hablaron como si ella no estuviera allí, como si su presencia fuera solo un detalle inconveniente por resolver. Y lo resolvieron. Le entregaron el granero, un granero que la noche anterior se había quemado misteriosamente, consumido por llamas que nadie había visto comenzar. Piesenpa adentró lentamente en los escombros, sintiendo la cálida madera aún latiendo bajo las suelas desgastadas de sus viejas botas. Cada paso levantaba una nube de ceniza que se aferraba a su piel sudorosa y sucia. El lugar olía a fin, a muerte, a todo lo irrecuperable. Dentro, entre vigas caídas y clavos retorcidos, yacía todo lo que quedaba de su pasado. Recuerdos carbonizados, promesas incumplidas, una infancia rural que había terminado en el momento en que comprendió que, para su propia familia, nunca había sido más que una trabajadora de conveniencia. La injusticia ardía más que el fuego, pero algo en ese denso silencio, en ese olor a tierra removida y madera convertida en carbón, susurraba una verdad aún por revelar. Las cenizas escondían más que ruinas, escondían un secreto que lo cambiaría todo. Historias como esta necesitan ser contadas. Si la estás escuchando ahora, desde cerca o desde lejos, suscríbete al canal. Deja un comentario para saber desde dónde la ves. Estas cuentas solo siguen existiendo porque personas como tú permiten que se compartan. Antes del incendio, antes de la silenciosa traición, despertaba con el canto de los gallos y el olor a tierra húmeda que se filtraba por la ventana agrietada de su pequeña habitación. La granja era pobre, pero tenía un ritmo. Había orden en ese caos rural. Alimentar a las gallinas flacuchas, ordeñar la vaca que aún daba leche, acarrear agua del pozo lejano en pesados cubos que le lastimaban las palmas de las manos. Había hecho todo esto sola desde que cumplió 14 años, cuando su padre enfermó por primera vez y su madre comenzó a marchitarse en silencio, consumida por una tristeza que nadie podía nombrar. Sus hermanas se habían ido temprano, una tras otra, buscando vida en la ciudad, prometiendo regresar, sin regresar jamás. Ella se había quedado, no por elección consciente, sino porque alguien necesitaba quedarse. Alguien necesitaba mantener ese lugar vivo,
incluso si a nadie más le importaba. Los días eran largos y silenciosos. Remendaba cercas rotas con alambre oxidado, cosechaba las pocas verduras que crecían en el huerto rebelde, limpiaba la gran casa que sucumbía lentamente al moho y las goteras. Su padre pasaba horas sentado en la mecedora del porche, contemplando los campos como esperando que algo diferente apareciera en el horizonte. Su madre cocinaba en silencio, moviendo ollas viejas en la estufa de leña, sin preguntarle nunca si estaba cansada, si necesitaba ayuda, si soñaba con otra. En vida, nadie preguntaba nada. La rutina le bastaba. El trabajo acallaba las dudas, y ella, ingenuamente, creía que eso era amor. Sacrificarse en silencio, esperando que alguien algún día reconociera su lealtad, su cansancio invisible, su presencia constante en ese lugar olvidado por Dios y los hombres. No era hermosa según los estándares que perseguían sus hermanas. Su piel estaba demasiado oscura por el intenso sol, sus manos demasiado callosas por el duro trabajo, su cuerpo demasiado delgado por la escasez de comida. Llevaba vestidos remendados que una vez pertenecieron a su madre, botas de hombre heredadas de su padre, su cabello atado en un moño apretado que ocultaba la feminidad que nunca había tenido tiempo de explorar. Rara vez bajaba al pueblo, y cuando lo hacía, sentía las miradas compasivas o desdeñosas de las otras mujeres, aquellas que tenían esposos, hijos, sus propios hogares. Ella no tenía nada de eso, solo tenía la granja, y la granja, como descubriría más tarde, nunca había sido realmente suya. Era una ilusión de pertenencia construida sobre trabajo no remunerado y promesas nunca dichas en voz alta. Las hermanas rara vez aparecían, siempre de paso, siempre con prisa. Traían regalos baratos comprados a última hora. Hablaban de la vida moderna de la ciudad, se quejaban del calor insoportable del campo. La miraban con una extraña mezcla de lástima y superioridad, como si contemplaran una versión fallida de sí mismas, una vida que podrían haber tenido si no hubieran tenido la astucia de escapar. No preguntaron cómo estaba, no le ofrecieron ayuda, no compartieron la carga de las decisiones sobre sus padres enfermos. Aparecieron, comieron la comida que ella preparó, durmieron en las sábanas que ella lavó y se fueron sin mirar atrás. Y ella lo aceptó. Lo aceptó porque creía que, en el fondo, seguían siendo familia. Creía que, cuando llegara el momento difícil, estarían allí. Pero se equivocaba, completamente equivocada. Cuando su padre murió, ella estaba sola en la casa. Amanecía. Él había pedido agua, pero cuando llegó a la habitación con el vaso tembloroso en las manos, él ya no respiraba. Se quedó allí, sosteniendo ese cuerpo frío, sintiendo el peso de años de cuidados solitarios derrumbarse sobre sus hombros. Envió un mensaje a sus hermanas a través de un vecino lejano. Esperó 3 días. Nadie vino. Enterró a su padre sola, cavando en la tierra dura con una pala oxidada, llorando tanto que se le nubló la vista y sus manos sangraron sobre el mango de madera. Su madre murió 2 meses después, como si solo hubiera esperado permiso para irse. Esta vez ni siquiera envió un mensaje, simplemente cavó otra tumba junto a la primera y enterró otra parte de sí misma en esa tierra ingrata que todo lo consumía sin devolver nada. Tras los entierros, llegó el silencio más profundo que jamás había experimentado. La gran casa se sentía demasiado vacía, las habitaciones resonaban con sus pasos solitarios. Las sombras de la tarde parecían más largas y amenazantes. Siguió trabajando porque era lo único que sabía hacer. Alimentó a los animales que quedaban, cosechó el huerto, reparó lo que se rompió. Esperó a que sus hermanas regresaran para el inventario, para la división, para al menos fingir que lloraban las muertes, y regresaron. Pero no regresaron como hermanas.
Regresaron como herederas hambrientas, ojos calculadores, evaluando cada objeto, cada pedazo de tierra, cada posibilidad de ganancia. Y en ese momento, por el fin comprendió, para ellas la granja nunca había sido un hogar, era solo una mercancía, y ella, la hija que quedaba, era solo un obstáculo que debía ser eliminado. Llegaron una tarde de junio, cuando el cielo nublado amenazaba con una lluvia que nunca llegó. Dos figuras descendieron de un coche alquilado, vestidas con ropa de ciudad, que contrastaba marcadamente con el polvo y la pobreza del lugar. Traían consigo a un hombre delgado con un traje desgastado, que se presentó como abogado sin mirarla directamente a los ojos. Entraron en la casona sin pedir permiso, como si fueran los dueños absolutos de ese espacio que ella había mantenido vivo con su propia sangre. Abrieron cajones, registraron armarios y anotaron cosas en una vieja carpeta. Ella estaba de pie en la cocina, con las manos sucias de tierra del jardín, el corazón acelerado, presintiendo algo terrible que aún no tenía nombre. Cuando finalmente la llamaron a la sala, ya lo habían decidido todo. La sentencia ya estaba escrita, solo que ella aún no lo sabía. La hermana mayor habló primero con voz fría y técnica, como si recitara una lista de la compra. Dijo que la casa grande se quedaría con ellos, que las tierras de cultivo se venderían y que los valiosos muebles ya estaban marcados para subasta. Habló de viejas deudas que desconocía, de impuestos atrasados que nunca había visto, de documentos que demostraban su propiedad prioritaria de todo. El abogado asintió, confirmando mentiras que no podía refutar. No entendía de leyes, no entendía del papeleo, no entendía cómo años de trabajo podían desaparecer en una conversación de 15 minutos. Intentó hablar, pero su voz salió débil, rota, insignificante. Intentó decir que se había encargado de todo sola, que había enterrado a sus padres, que había mantenido la casa en funcionamiento. Pero las palabras se perdieron en el aire denso de la habitación, ignoradas como siempre. La hermana menor, la que siempre había sido la más cruel en sus sutiles ironías, sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible pero devastadora. Él dijo que no la dejarían desamparada, que habían pensado en todo. Podría quedarse con el granero, el viejo granero al fondo de la propiedad, el que ya no servía para guardar nada de valor, el que su padre había amenazado con demoler durante años. Allí podría establecerse, construir una vida sencilla, tal vez criar gallinas, vender huevos en el pueblo. Habló como si le estuviera haciendo un favor inmenso, como si le ofreciera generosidad en lugar de migajas envenenadas. El abogado anotó algo, selló papeles, empujó un bolígrafo sobre la mesa de madera. Firma aquí, firma allá, firma tu propia exclusión, firma tu propia humillación. Ella sujetó el bolígrafo con dedos temblorosos, miró esas líneas que no podía leer bien, porque los ojos le ardían con lágrimas contenidas, y firmó, porque no sabía que podía negarse, porque él creía que, en el fondo, seguían siendo sus hermanas. Se marcharon al día siguiente, llevándoselo todo. Contrataron a hombres del pueblo para que cargaran los pesados muebles, las maletas con ropa vieja, la vajilla que había sobrevivido generaciones. Ella observó desde el balcón, inmóvil, cómo la enorme casa se vaciaba como el cadáver de un animal sacrificado. Se llevaron la cama de sus padres, el armario de cedro, la mesa donde comían en sus raras noches juntos. Se llevaron cuadros descoloridos, herramientas oxidadas, incluso los tarros de conservas que ella misma había preparado el otoño anterior. No dejaron nada, absolutamente nada. Cuando el camión finalmente partió, levantando una nube de polvo que tardó largos minutos en asentarse, entró en la casa vacía. El sonido de sus propios pasos
Resonó obscenamente en las habitaciones vacías. Las marcas de los muebles en el suelo de madera eran como heridas abiertas. Las paredes vacías gritaban ausencia, y ella, de pie en el centro de la habitación, finalmente permitió que el dolor la abrumara por completo. Cayó de rodillas, abrazándose a sí misma, sollozando en un llanto seco que le arrancó pedazos del alma. Pero lo peor estaba por venir. A la mañana siguiente despertó con un olor extraño que entraba por la ventana de la pequeña habitación donde había dormido mal. Humo. Salió corriendo descalza, tropezando con las piedras del camino, y lo vio. El granero estaba en llamas. Altas y violentas llamas anaranjadas, atravesando el gris del amanecer, crepitando hambrientas en la madera seca. Gritó pidiendo ayuda, pero no había nadie. La granja más cercana estaba a kilómetros de distancia. Intentó arrojar agua con cubos, pero fue inútil, ridículo, patético. El fuego se rió de ella, consumiéndolo todo con una velocidad brutal. En menos de una hora, el granero se derrumbó sobre sí mismo, levantando una columna de humo negro que se podía ver desde lejos. Ella se quedó allí, cubierta de cenizas, con la ropa carbonizada, las manos quemadas por los intentos desesperados de salvar algo. El granero estaba ardiendo. Su última herencia estaba ardiendo, y nadie, absolutamente nadie, vino a ayudarla. Cuando las llamas finalmente se extinguieron, solo quedaron ruinas humeantes. Vigas carbonizadas apuntaban al cielo como dedos acusadores. Los muros negros se erguían precariamente, amenazando con derrumbarse en cualquier momento. El olor era insoportable: madera quemada, metal fundido, sueños incinerados. Caminó lentamente hacia las ruinas, aún calientes, aún exudando un calor que distorsionaba el aire. Tocó una viga caída y su mano retrocedió de inmediato, con la piel enrojecida y un dolor agudo que le subía por el brazo. Entonces comprendió la magnitud de la crueldad. El granero no se había incendiado por accidente. Alguien lo había hecho. Alguien había decidido que ni siquiera merecía las migajas, y aunque no podía demostrarlo, lo sabía. En el fondo de su alma sabía quién era el responsable. Las hermanas no solo querían la casa y el terreno, querían su destrucción total. Querían verla sin nada, absolutamente nada, para que nunca pudiera cuestionarlo, nunca regresar, nunca existir como una amenaza futura. La humillación fue física. Le dolía en el pecho como una puñalada mal curada. Le dolía en la garganta como algo atorado que no bajaba ni subía. Se sentó en la tierra aún tibia, rodeada de cenizas que el viento esparcía lentamente, cubriéndolo todo con un manto gris de muerte y olvido. No lloró, no le quedaban lágrimas. Él simplemente se quedó allí, mirando las ruinas, sintiendo el peso aplastante de la exclusión familiar, de la traición de sangre, de la malicia calculada y fría. Pensó en irse, caminar por el camino hacia el pueblo, pidiendo refugio a algún conocido lejano, mendigando trabajo en cualquier lugar que la aceptara. Pero sus pies no se movían. Algo la ataba a esa tierra ingrata. No era esperanza, no era terquedad, era algo más profundo y salvaje. La negativa a desaparecer por completo, la negativa a darles a sus hermanas la victoria absoluta que anhelaban. Pasó su primera noche durmiendo a la intemperie, tumbada sobre un trozo de lona vieja que encontró en la parte trasera de la casona. El frío de la mañana era cortante, le calaba los huesos y le hacía castañetear los dientes sin control. Despertó con la piel dolorida, cubierta de rocío, con un hambre voraz que superaba el estómago vacío. No había comida, no había agua limpia, no tenía nada más que la ropa sucia que llevaba puesta y la foto familiar que llevaba en el bolsillo, protegida por un trozo de tela. Aquella fotografía desgastada era todo lo que quedaba del pasado. Su padre serio, su madre cansada, sus hermanas pequeñas sonriendo falsamente y ella,
todavía niña, mirando a la cámara con la expresión de quien ya sabía, incluso sin comprender, que estaba destinada a cargar sola con el peso de todos. Sostuvo la fotografía contra su pecho, sintiendo los bordes arrugados, los colores descoloridos, la frágil prueba de que un día había pertenecido a algo. Ahora ya no pertenecía. Era una sombra. No era nadie. Era la heredera del granero incendiado. Pero mientras observaba las ruinas humeantes bajo la cruda luz de la mañana siguiente, algo cambió en su interior. No era fuerza. No era coraje, era simplemente una terquedad animal y primaria, la misma terquedad que hace crecer una planta en una grieta de la roca. No se iría, se quedaría allí entre las cenizas y descubriría lo que sus hermanas tanto temían. Porque ahora estaba claro, no habían quemado el granero por mera crueldad. Lo quemaron porque ocultaban algo, porque temían que ella encontrara algo, y lo encontraría, cueste lo que cueste, encontraría la verdad enterrada bajo ese fuego deliberado. Las cenizas ocultaban más que destrucción, ocultaban la razón de la traición, y esa razón, fuera cual fuera, sería su venganza silenciosa. Los primeros días tras el incendio fueron un lento descenso a su propio infierno. Despertaba con el cuerpo dolorido en el duro suelo, cubierta solo por la lona rasgada que el viento arrancó con obstinación durante la noche. El hambre era una presencia constante, royendo su estómago vacío, dejándola mareada y con la vista borrosa. No quedaba nada en la despensa de la gran casa. Sus hermanas se habían llevado hasta los últimos frascos de conservas, hasta los sacos de harina guardados para el invierno. Buscó en cada rincón olvidado, en cada cajón polvoriento, encontrando solo migas de pan duro y un trozo de queso mohoso que comió de todos modos, tragándose el amargo sabor junto con la humillación. La sed era peor que el hambre, el pozo estaba lejos y cada viaje con el pesado cubo requería una energía que ya no tenía. Bebía agua turbia, llena de sedimentos, que le revolvía el estómago, pero le permitía funcionar un día más. Caminó por los linderos de la propiedad como un fantasma perdido, mapeando lo que quedaba, calculando posibilidades de supervivencia. Los campos estaban secos, agrietados por el sol implacable y el descuido. El huerto que había mantenido con tanto esfuerzo ya mostraba signos de abandono. Plantas marchitas, maleza invadiendo los parterres. Sus hermanas se habían llevado la vaca, las gallinas también. Solo quedaban unas pocas aves silvestres, picoteando la tierra en busca de insectos, y un perro viejo y ciego que sus padres tenían, olvidado por los saqueadores urbanos. El animal se arrastró hacia ella con dificultad, olfateando el aire, reconociéndola por el olor. Lo acarició con manos temblorosas, sintiendo sus costillas sobresalir bajo su pelaje sucio. Ambos estaban allí, abandonados, indeseados, sobreviviendo a pura terquedad. El perro apoyó la cabeza en su regazo y ella lloró en silencio, abrazada a ese cuerpo cálido que era la única compañía que le quedaba en el mundo. Las noches eran la peor época. El frío descendía sobre los campos con silenciosa brutalidad, penetrando la fina lona, helando sus huesos, convirtiendo cada respiración en una niebla visible. Se acurrucó en posición fetal, abrazándose las rodillas, intentando conservar algo de calor en su cuerpo exhausto. El sueño llegaba en oleadas irregulares, interrumpido por pesadillas donde el granero ardía eternamente y sus hermanas reían con voces distorsionadas. Se despertaba sobresaltada, sudando a pesar del frío, con el corazón acelerado, tardando largos segundos en recordar dónde estaba. La oscuridad rural era absoluta, sin luz eléctrica, sin una luna clara, solo la profunda negrura interrumpida por ruidos aterradores, búhos cazando,
ratas correteando entre los escombros, el viento gimiendo en las vigas carbonizadas como almas atormentadas. En esos momentos sostenía la fotografía familiar contra su pecho, con los dedos presionando los bordes arrugados, repitiendo mentalmente los nombres de sus padres como un mantra contra la locura que la amenazaba. El hambre la obligó a hacer cosas que jamás imaginó. Él arrancaba raíces comestibles de la orilla del arroyo seco, masticando la pulpa amarga que le picaba en la boca. Ella comía frutos silvestres que le causaban una diarrea violenta, dejándola débil y deshidratada durante días. Él intentó pescar con un sedal improvisado y un anzuelo oxidado encontrado entre los escombros, pero los peces eran escasos y cautelosos. Una tarde encontró un nido de huevos de perdiz escondido entre las piedras. Llevó los pequeños huevos a la casa grande. Encendió un fuego con dificultad, usando ramas secas y cerillas húmedas, y cocinó esas frágiles esferas en una lata abollada. Comió despacio, saboreando cada trocito, sintiendo cómo la comida bajaba por su estómago vacío como una amarga bendición. Pero los huevos desaparecieron demasiado rápido, y el hambre regresó, siempre regresando, fiel compañera en esta nueva vida de absoluta miseria. Empezó a explorar las ruinas del granero con más cuidado, buscando algo rescatable entre los escombros. Las vigas caídas aún olían a quemado, y con cada movimiento las cenizas se elevaban, formando nubes que la hacían toser violentamente. Encontró clavos retorcidos, trozos de metal fundido, herramientas destrozadas por el calor. Nada que pudiera vender en el pueblo, nada de valor. La decepción le pesaba como una piedra en el pecho, pero continuó buscando, impulsada ya no por la esperanza de encontrar algo útil, sino por la pura necesidad de hacer algo, de no quedarse de brazos cruzados, dándole vueltas a su propia desgracia. Cavó entre las cenizas con las manos desnudas, tiñéndose la piel de negro, sintiendo los fragmentos de madera clavándose bajo sus uñas. El viejo perro la seguía cojeando, tumbado cerca, observando con ojos blancos esa búsqueda obsesiva que aún no tenía un objetivo claro. Los flashbacks llegaron sin previo aviso, desencadenados por olores, sonidos o simplemente por el agotamiento extremo. Se vio de niña otra vez, corriendo por los campos cuando aún estaban verdes, persiguiendo mariposas con sus hermanas que reían con sinceridad. Vio a su padre enseñándole a plantar, sus manos grandes y callosas guiando las suyas, mostrándole la profundidad y el espacio adecuados. Vio a su madre tarareando en la cocina, preparando el pan que llenaba la casa de un aroma reconfortante. Estos recuerdos dolían más que el hambre, más que el frío, más que las manos sangrantes. Dolían porque le mostraban todo lo que había perdido, todo lo que sus hermanas habían destruido cuando decidieron que no merecían nada. Cada recuerdo feliz era un cuchillo que se hundía más en la herida abierta. Intentó alejarlos, concentrarse en el brutal presente, pero siempre regresaban, insistentes, crueles en su propia dulzura. Una semana después del incendio, llovió. No la lluvia suave que nutre la tierra, sino un aguacero impetuoso que estalló de madrugada con repentina furia. Un trueno sacudió el aire y ella despertó empapada, pues su lona había volado con la primera ráfaga de viento. Corrió a la casa principal buscando refugio, pero la puerta estaba cerrada y no tenía llave. Sus hermanas se habían llevado todas las llaves. Intentó romper una ventana, pero el cristal resistió y solo se lastimó las manos. Terminó refugiándose bajo el estrecho porche, pegada a la pared de madera, temblando incontrolablemente mientras la lluvia golpeaba el techo podrido con un ruido ensordecedor. El agua corría por el techo con goteras, formando charcos que reflejaban relámpagos blancos. Se abrazó las rodillas contra el pecho, empapada, con un frío penetrante en los huesos, sintiendo por primera vez que tal vez no
Sobreviviría. Quizás esta era la muerte que sus hermanas habían deseado. Lenta, silenciosa, solitaria, en una noche de tormenta donde nadie oiría su último aliento. Pero amaneció. Siempre amanecía. Pasó la lluvia, dejando el aire limpio y frío, y ella seguía viva. Enferma, con fiebre, tosiendo violentamente, pero viva. Se arrastró hasta el pozo, bebió agua con manos temblorosas, sintió el líquido helado bajar por su garganta inflamada. El viejo perro yacía cerca de ella, también empapado, también sobreviviendo. Lo abrazó, sintiendo el calor del cuerpo del animal contra el suyo, y por primera vez desde el incendio, algo parecido a la gratitud atravesó la oscuridad interior. Gratitud por esa compañía silenciosa, gratitud por seguir sintiendo algo, aunque fuera dolor. Los días comenzaron a mezclarse en una secuencia indistinta de hambre, frío y agotamiento. Perdió la noción del tiempo. ¿Cuántos días desde el incendio? ¿10? ¿15? ¿20? Ya no importaba. Cada día era igual. Despertar con dolor, buscar comida inexistente, beber agua sucia, explorar las ruinas sin un propósito claro, dormir mal, despertar de nuevo. La fotografía empezó a deteriorarse aún más. La sacaba constantemente del bolsillo, mirando esos rostros descoloridos como si pudieran ofrecer respuestas. Su padre miraba seriamente a la cámara, una expresión cerrada que ocultaba pensamientos que nunca conocería. Su madre sonreía con tristeza en los ojos, como si ya supiera el cruel destino que le aguardaba a su hija menor. Sus hermanas, jóvenes y ambiciosas, ya mostraban en sus poses rígidas el desprecio que expresarían plenamente años después. Y ella, la niña de ojos grandes y asustados, parecía presentirlo todo. Esa fotografía era todo lo que quedaba. Si la perdía, sería como si el pasado nunca hubiera existido, como si ella misma nunca hubiera existido. La guardó con cuidado, envuelta en la tela protectora, cerca de su corazón. Mientras tuviera esa imagen, seguiría siendo la hija de alguien. Seguiría perteneciendo a una historia, aunque fuera una historia de abandono y traición. Los paseos por la propiedad se hicieron más largos. Exploró cada rincón olvidado, cada edificio en ruinas, cada campo abandonado. Encontró un cobertizo lejano, casi invisible entre la vegetación crecida, con el techo derrumbado y las paredes cubiertas de hiedra. Dentro había herramientas demasiado viejas para que sus hermanas las consideraran valiosas. Azadas rotas, una guadaña oxidada, cuerdas podridas. Tomó la guadaña, limpió el óxido con ceniza y agua, afiló la hoja contra una piedra hasta que obtuvo algo de filo. Con esa arma improvisada, cortó maleza alrededor del granero quemado, despejando espacio, dando forma al caos. No sabía por qué lo hizo, no había un plan, no había un futuro claro, pero el trabajo calmó su mente, cansó su cuerpo, evitó que la locura se apoderara por completo. El sudor goteaba por su rostro delgado, los músculos le dolían, las manos sangraban de nuevo, pero ella continuó. Cortar, limpiar, organizar, crear orden en el desastre, resistir a través de la acción. Por la noche, tumbada bajo las estrellas que por fin aparecían claras tras la tormenta, pensó en sus hermanas. Las imaginó en la ciudad, gastando el dinero de la venta del terreno, riendo en restaurantes, durmiendo en camas limpias. Sentían algún remordimiento. Pensaban alguna vez en ella. ¿O había sido tan fácil borrarla de la memoria como lo había sido borrarla de la herencia? La ira la invadió en oleadas ardientes que le subieron del estómago a la garganta, pero no tuvo fuerzas para gritar. La ira se mezcló con el cansancio, el hambre, la resignación, formando un nudo emocional que no sabía cómo desatar. Quería odiarlas por completo, con simple pureza, pero una parte de ella aún buscaba explicaciones, aún quería entender cómo las hermanas podían volverse tan crueles. Esa parte era debilidad, lo sabía,
pero no podía matarla. Aún había suficiente humanidad en ella para sufrir la traición, en lugar de simplemente aceptarla y seguir adelante. Una mañana, el viejo perro no despertó. Yacía en su posición habitual, cerca de las ruinas, pero su cuerpo estaba frío y rígido. Se arrodilló junto al animal, tocó suavemente su pelaje sucio y sintió la ausencia definitiva de vida. Otra pérdida, otro pedazo arrancado. Cavó una pequeña tumba con las manos, enterró cuidadosamente el cuerpo y lo cubrió con tierra y piedras para que los depredadores no lo profanaran. No lloró, no tenía más lágrimas que desperdiciar, pero se sentó allí junto a la tumba improvisada durante horas, mirando el horizonte vacío, sintiendo el peso aplastante de la soledad absoluta. Ahora estaba completamente sola. Ningún ser vivo compartía ese infierno rural. Eran solo ella, las ruinas y el silencio que gritaba más fuerte que cualquier sonido. La tentación de simplemente tumbarse en el suelo y esperar el final era fuerte. Sería tan fácil, tan simple, solo cerrar los ojos y no volver a abrirlos nunca más. Pero algo terco dentro de ella se negó. Algo primitivo y salvaje que no aceptaría la derrota. Se puso de pie, con las piernas temblorosas, la visión borrosa por el agotamiento y la desnutrición. Caminó de regreso a las ruinas del granero. Miró esas paredes negras, esas vigas caídas, ese persistente olor a destrucción, y tomó una decisión sin palabras, solo con la fuerza bruta de la voluntad de sobrevivir. Viviría allí, entre las cenizas, entre los escombros. Haría de ese lugar quemado su hogar, no porque tuviera otra opción, no porque tuviera esperanza, sino porque se negó a darles a sus hermanas la satisfacción de su muerte silenciosa. Se negó a desaparecer por completo como si nunca hubiera existido. Si iba a morir, moriría luchando. Si iba a vivir, viviría en las ruinas. Y descubriría el secreto que el fuego había tratado de ocultar, cualquiera fuera el costo. Limpió un rincón del granero donde el techo aún se mantenía parcialmente. Con un esfuerzo sobrehumano empujó vigas caídas, sacó escombros, barrió cenizas con ramas secas atadas como escobas improvisadas. Creó un espacio pequeño, sucio y miserable, pero resguardado del viento. Extendió la lona rota sobre el suelo irregular. Esta sería su nueva habitación, su nuevo hogar. Ese rincón oscuro entre paredes carbonizadas, con olor a muerte y fracaso, sería el lugar donde reconstruiría alguna versión de la vida. La ironía era amarga. Sus hermanas le habían dejado el granero como un insulto, y ella lo transformaría en una fortaleza. No una fortaleza física, sino emocional. El lugar donde aprendería a sobrevivir a pesar de todo. El lugar donde el secreto enterrado finalmente sería desenterrado. Esa noche, tumbada en el rincón limpio entre las ruinas, escuchando el silbido del viento a través de las grietas de las paredes quemadas, volvió a sostener la fotografía. Miró el rostro de su padre, buscando señales que nunca antes había notado. Miró a su madre, buscando mensajes ocultos en su expresión cansada, y se dio cuenta de algo. Ellos lo sabían. De alguna manera sabían que esto sucedería. Sabían de la avaricia de sus hijas mayores. Sabían de la vulnerabilidad de su hija menor. Y sin embargo, no hicieron nada para protegerla. ¿O sí? Ese pensamiento la golpeó como un rayo. ¿Y si hubieran hecho algo? ¿Y si hubiera una protección que ella desconocía? ¿Y si el granero quemado contenía algo más que cenizas? La posibilidad encendió una pequeña llama en su pecho vacío. No era esperanza. Todavía no. Era solo curiosidad. Pero la curiosidad era mejor que la desesperación. Era una razón para continuar. Era una razón para cavar más profundo entre los escombros. Los días siguientes los dedicó a una búsqueda más sistemática. Dividió el granero en secciones mentales, explorando cada una con una paciencia que desconocía.
Excavó bajo las cenizas endurecidas, retiró tablones carbonizados, investigó cada rincón oscuro. Sus manos estaban permanentemente ennegrecidas, sus uñas rotas y sangrantes, sus rodillas magulladas por arrastrarse por el suelo áspero. Encontró cosas insignificantes, clavos viejos, trozos de cuero seco, fragmentos de vidrio derretido. Nada que explicara por qué las hermanas habían quemado el lugar con tanta urgencia. Nada que justificara esa crueldad extra, pero continuó, porque ahora tenía un propósito, ahora tenía una misión: desenterrar el secreto, fuera cual fuese, demostrar que su intuición estaba en lo cierto, demostrar que no estaba loca por sentir que algo importante se escondía bajo ese fuego deliberado. El hambre disminuyó un poco cuando encontró una enredadera de calabaza silvestre creciendo cerca del arroyo. Las calabazas eran pequeñas y amargas, pero comestibles. Las cocinó lentamente a fuego lento. Comió la pulpa fibrosa con las manos, sintiendo que su estómago finalmente aceptaba la comida sin agitarse. El descubrimiento le dio energía renovada. Exploró más áreas alrededor. Encontró hierbas comestibles que su madre solía usar, raíces nutritivas enterradas en el borde del campo. No era abundancia, sino supervivencia. Era suficiente para mantener su cuerpo funcionando mientras su mente persistía en la búsqueda obsesiva. Estaba más delgada, paradójicamente más fuerte, más adaptada a esa vida brutal. La pobreza extrema la estaba transformando. Todavía no sabía si para bien o para mal, pero sabía que ya no era la misma mujer que sus hermanas habían humillado semanas atrás. Ahora era algo más duro, algo más peligroso. Una tarde, mientras el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo, lo encontró. Estaba cavando en una zona donde el suelo del granero se había derrumbado por completo, dejando al descubierto la tierra compactada. La pala improvisada chocó con algo sólido. No era madera, no era piedra, era metal. Cavó a su alrededor con las manos, con el corazón acelerado por primera vez en semanas por algo que no fuera miedo. Poco a poco, reveló una caja de metal oxidada, no muy grande, pero pesada. La sacó con esfuerzo, limpiando la tierra adherida a la superficie. No tenía cerradura visible, solo una tapa sujeta por el óxido y el tiempo. Golpeó los lados con una piedra, aflojando lentamente la tapa. Y finalmente, tras minutos de esfuerzo que parecieron horas, logró abrirla. Dentro, protegidos por un hule que había resistido la humedad, había papeles. Papeles viejos y amarillentos, cubiertos de escritura a mano. Y una carta con su nombre escrito en el anverso, con la inconfundible caligrafía de su padre. El secreto estaba allí, por fin, enterrado bajo cenizas que intentaron destruirlo, pero fracasaron. Sus manos temblaban al sostener esa carta. Su destino cambiaría por completo en el momento en que la leyera. No abrió la carta de inmediato. Le temblaban tanto las manos que temía rasgar el frágil papel, destruir las palabras que su padre le había dejado a través del tiempo y la muerte. Sostuvo la caja de metal contra su pecho, sintiendo el peso reconfortante de aquel objeto que había resistido el fuego, la traición y el olvido. El sol se ponía rápidamente, tiñendo las ruinas de un rojo sangre, y necesitaba luz para leer. Necesitaba un momento de claridad mental que el agotamiento y el hambre crónica no le permitían en ese momento. Colocó cuidadosamente la caja en el rincón limpio del granero, cubriéndola con la lona como si protegiera un tesoro sagrado. Esa noche sería diferente. Por primera vez en semanas dormiría con algo más que desesperación. Dormiría con la posibilidad. La mera existencia de aquella carta significaba que su padre había pensado en ella, que había dejado algo protegido, que tal vez, solo tal vez, no estaba tan abandonada como creía. El sueño llegó con más facilidad.
arrullado no por la paz, sino por la tensa anticipación de lo que revelaría el amanecer. Se despertó antes del amanecer, con el cuerpo dolorido, pero la mente extrañamente alerta. La madrugada era fría y silenciosa. Solo el lejano canto de algún pájaro rompía la quietud absoluta. Se sentó en el suelo de tierra compacta, acercó la caja, respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Con cuidado y reverencia sacó la carta, desdoblando el papel amarillento que temblaba entre sus dedos sucios. La letra de su padre era irregular, temblorosa, como si la hubiera escrito con prisa o con las manos ya debilitadas por la enfermedad. Leyó despacio, tropezando con palabras descoloridas, reconstruyendo frases donde la tinta se había desvanecido, y con cada línea el mundo se reorganizaba. Su padre lo sabía, conocía la avaricia de sus hijas mayores, sabía que vendrían a llevárselo todo en cuanto él y su madre se fueran. Había intentado protegerla de la única manera que conocía, ocultando la verdad donde nadie más miraría, en el lugar más despreciado, en el viejo granero que todos ignoraban. La carta explicaba con palabras sencillas y directas que esas tierras tenían una historia más profunda de la que ella conocía. Su abuelo, un hombre al que apenas recordaba, había trabajado toda su vida como aparcero, sufriendo a manos de jefes crueles que le robaban la mayor parte de la cosecha. Pero en sus últimos años había conseguido comprar un pequeño terreno, precisamente la zona donde se había construido el granero. Esa compra nunca se registró oficialmente, se realizó mediante un acuerdo verbal y pago en mano de obra, algo común en aquellos tiempos de extrema pobreza y desconfianza hacia los registros públicos distantes. Su abuelo había fallecido sin dejar documentos claros y su padre había heredado esa incertidumbre jurídica, pero conservaba pruebas, recibos antiguos, cartas intercambiadas con el antiguo propietario, testigos que firmaban declaraciones. Todo estaba en la caja. Todo protegía específicamente la zona del granero y las tierras circundantes, aproximadamente 5 hectáreas que, según la ley, pertenecían legítimamente a la familia, pero que las hermanas desconocían por completo. Su padre había guardado el secreto por miedo a que lo vendieran todo antes de morir. Releyó la carta 3 veces, asegurándose de comprender cada palabra, cada implicación. Sus manos ya no temblaban. Una extraña calma descendió sobre ella, fría y afilada como una cuchilla. Las hermanas se habían apropiado de la gran casa, se habían apropiado de las tierras que conocían, se habían apropiado de todo lo que consideraban valioso. Pero la única parte que realmente pertenecía a la familia por derecho, incuestionable, la única parte con documentación oculta y protegida, era precisamente lo que habían despreciado: el granero quemado, la tierra que lo rodeaba, las 5 hectáreas de tierra dura y seca que parecían no tener valor. No lo sabían, y por eso quemaron el granero, intentando borrar cualquier rastro, cualquier posibilidad de que ella cuestionara la división. Pero el fuego no había alcanzado lo enterrado. La verdad se había resistido bajo las cenizas, esperando pacientemente a ser descubierta. Y ahora ella lo sabía. Sabía lo que poseía. Sabía lo que debía hacer. Sabía que la guerra apenas había comenzado. Junto a la carta había otros documentos que examinaba con obsesión. Recibos firmados con fecha de décadas atrás. Papel amarillento cubierto de tinta descolorida, pero aún legible. Una escritura endeble, manuscrita, con firmas temblorosas de testigos que probablemente ya habían fallecido. Cartas intercambiadas entre su abuelo y el antiguo propietario, discutiendo las condiciones de pago en cosechas y mano de obra. No era documentación perfecta, no era el tipo de papel que un abogado de la ciudad consideraría incuestionable, pero era real. Era una prueba de propiedad construida a lo largo de décadas de sudor y sangre derramada en esa tierra ingrata. Y lo más importante, era algo que las hermanas no tenían:
Basaron toda la división en documentos de la casa principal y las tierras, ignorando por completo esa parte insignificante donde se pudría el granero. Ahora esa insignificancia se revelaba como la única certeza legal. La ironía era tan perfecta que casi sonrió, con una amarga línea en su rostro delgado y sucio. El granero incendiado cambió de significado en ese instante. Ya no era un símbolo de pérdida y humillación. Era una fortaleza, era una propiedad legítima que nadie podía arrebatarle, ni con mentiras, ni con papeles falsificados, ni con fuego. Esas ruinas eran suyas por derecho de sangre, por herencia legítima, por justicia que atravesó generaciones de pobreza y explotación. Se levantó lentamente, guardó los documentos en la caja metálica y la volvió a esconder bajo tierra suelta en un rincón diferente, marcada solo en el recuerdo. Salió del granero y se quedó bajo el cielo que se iluminaba lentamente, contemplando las 5 hectáreas de tierra seca que ahora conocía como suyas. No era mucho, no era riqueza, pero era tierra, era pertenencia. Era el lugar donde reconstruiría no solo su vida, sino también su dignidad. Sus hermanas vendrían buscando más. ¿Intentarían destruir lo que quedaba? Probablemente, pero ahora tenía un arma que desconocían, la verdad enterrada. Y cuando finalmente llegara la confrontación, ya no sería la mujer débil y resignada que habían humillado. Ella sería la legítima heredera defendiendo lo que por derecho le pertenece. En los días siguientes releyó la carta incontables veces, memorizando cada palabra, cada coma, cada trazo de la letra de su padre, que ahora cobraba un significado completamente nuevo. Su padre no había sido negligente por debilidad o indiferencia, había sido estratégico, silencioso, protector a su manera retorcida y rural. Había guardado el secreto sabiendo que revelarlo en vida lo pondría todo en peligro, que sus hermanas usarían cualquier medio para apoderarse de esos documentos, destruirlos, borrar la única protección real que podía ofrecer a su hija menor. La revelación trajo no solo esperanza material, sino redención emocional. No la habían olvidado. No la habían abandonado por completo. Su padre había pensado en ella hasta el final, preparando una defensa silenciosa contra la codicia que ya conocía en sus otras hijas. Esa certeza calentó algo en su pecho que había estado congelado durante semanas. No era el amor perfecto, no era la protección que había deseado en vida, pero era algo, era un recuerdo. Fue un cuidado tardío manifestado a través de papeles viejos y tinta descolorida. Examinó los documentos con una meticulosidad que jamás supo poseer. Cada recibo contaba la historia de un pago lento y doloroso. Sacos de maíz entregados a plazos, días de trabajo ofrecidos a cambio de metros cuadrados de tierra, testigos firmando con letra temblorosa porque apenas podían escribir sus propios nombres. La precaria escritura, aunque manuscrita y sin el sello notarial oficial, tenía una fuerza moral innegable. Era el tipo de documento común en esa era híbrida, cuando la pobreza rural operaba con sus propios sistemas de fideicomiso y palabra empeñada. Un abogado moderno podría cuestionar su validez legal, pero cualquier juez mínimamente justo reconocería allí la prueba de posesión construida durante décadas, la evidencia de un derecho adquirido con sangre y sudor vertidos continuamente en esa tierra ingrata. Y lo más importante, las hermanas no tenían nada que contradijera esos papeles. Basaron toda la división en la presunción y la avaricia, ignorando la única parte documentada de la herencia. Pero la carta revelaba algo aún más inquietante. En las últimas líneas, escritas con una letra aún más temblorosa, el padre confesaba que sospechaba de las intenciones de las hermanas mayores. La había escrito semanas antes de morir, cuando aún conservaba cierta lucidez en medio del dolor.
Mencionaba conversaciones que había oído, planes susurrados entre ellas durante una de sus escasas visitas, algo sobre resolver el problema de la herencia antes de que se volviera demasiado complicado. El padre no había comprendido del todo lo que tramaban, pero había presentido el peligro suficiente como para esconder los documentos a toda prisa, escribir la carta apresuradamente, enterrar todo bajo el suelo del granero donde nadie lo viera. Y en el último párrafo, casi ilegible, estaba la verdad más dolorosa. Había pedido perdón, perdón por no tener la fuerza para afrontarlos en vida, perdón por dejar a su hija menor sola para lidiar con esa guerra, perdón por ser demasiado débil para protegerla abiertamente. Pero incluso débil, había intentado hacer algo. Incluso muriendo, había pensado en dejarle un arma de defensa. Eso tenía que significar algo. Lloró al leer la disculpa. Derramó sus primeras lágrimas sinceras desde el incendio, no de desesperación ni de dolor físico, sino de algo más complejo y humano. Dolor mezclado con gratitud, ira mezclada con comprensión. Su padre no había sido un héroe, pero tampoco un villano. Solo era un hombre cansado y enfermo, asustado por sus propias hijas, que intentaba hacer lo mejor que podía dentro de las brutales limitaciones de esa vida rural empobrecida. Perdonarlo era fácil ahora, con los documentos en la mano, con la verdad revelada, con la posibilidad de justicia finalmente al alcance. Pero perdonar no significaba olvidar. No borraba los años de silencio, las noches que trabajaba sola mientras él observaba en silencio, la constante sensación de invisibilidad que la había consumido toda su vida. El perdón era un regalo que se hacía a sí misma, no a él. Era una forma de liberar el peso, de seguir adelante sin cargar con resentimientos que solo la lastimarían. Su padre había hecho lo que podía. Ahora era su turno de hacer lo que él no podía, luchar abiertamente. La revelación lo cambió todo, pero tampoco cambió nada. Siguió viviendo en ruinas, pasando hambre, sola y vulnerable. Los documentos eran un arma poderosa, pero debía usarse correctamente. Llevarlos a la aldea, mostrárselos a un juez o a una autoridad local, implicaba enormes riesgos. Sus hermanas ahora tenían dinero de la venta de las tierras principales. Podrían contratar mejores abogados, sobornar testigos, crear narrativas que la pintaran de loca u oportunista. Incluso podrían intentar robar los documentos por la fuerza si descubrían su existencia. Necesitaba ser inteligente, paciente, estratégica como lo había sido su padre, pero con el coraje que a él le faltaba. Primero, necesitaba fortalecerse, reconstruir mínimamente su condición física y emocional, transformar las ruinas en un refugio funcional, preparar el terreno literal y figurativamente. Entonces, y solo entonces, podría proceder a la confrontación directa. La prisa sería un error fatal. La revelación requería tiempo para digerirla, una planificación cuidadosa y una ejecución precisa. Guardó cuidadosamente los documentos de nuevo, los envolvió en la tela engrasada y volvió a colocar todo en la caja metálica. Cavó un hoyo más profundo en un nuevo escondite, lejos del primero, marcado mentalmente por referencias que solo ella conocía. A 3 pasos de la viga caída en forma de cruz, 2 palmos a la izquierda de la gran piedra con musgo verde. Enterró la caja, la cubrió con tierra y camufló la superficie con cenizas y ramas secas. Nadie la encontraría, ni por casualidad, ni por una búsqueda deliberada. Ese secreto estaba a salvo hasta que ella decidiera revelarlo. Y lo decidiría en el momento oportuno, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando tuviera aliados, cuando la confrontación pudiera ganarse en lugar de solo librarse. Por ahora, el secreto permanecería enterrado como lo había estado durante décadas,
pero ahora lo sabía. Y el conocimiento era poder. El conocimiento era esperanza. El conocimiento era la diferencia entre víctima y protagonista. El secreto oculto en las cenizas la había transformado. Ya no era la mujer rota que sus hermanas habían humillado. Ella era la legítima heredera, esperando el momento exacto para reclamar lo que era suyo. Si esta historia te conmueve de alguna manera, dale a me gusta y suscríbete. Historias como esta merecen ser escuchadas hasta el final. Tu presencia aquí ayuda a mantener viva la memoria de quienes fueron silenciados. La reconstrucción comenzó lentamente, con pequeños gestos deliberados que exigieron una fuerza que apenas poseía. Primero, limpió a fondo el rincón del granero donde dormía, retirando cada trozo de madera carbonizada, cada clavo doblado que amenazara con herirla durante la noche. Barrió las cenizas repetidamente hasta que el suelo de tierra apareció limpio, duro, honesto. Improvisó paredes con tablones quemados que aún conservaban algo de solidez, apilándolos en ángulo contra las vigas restantes, creando una protección rudimentaria contra el viento cortante. No era bonito, no era cómodo, pero era funcional. Era un refugio construido con sus propias manos, erigido sobre escombros, demostrando que la destrucción no tenía por qué ser permanente. Cada tablón colocado era una pequeña victoria contra la desesperación. Cada rincón limpiado era una reconquista de la dignidad. El trabajo manual calmaba su mente, cansaba su cuerpo productivamente y daba propósito a los días que antes se habían prolongado sin un rumbo claro. Trabajó desde el amanecer hasta que su cuerpo se negó a obedecer. Entonces durmió profundamente y se despertó dolorida para comenzar de nuevo. Reparó herramientas encontradas entre los escombros y el cobertizo abandonado. A la guadaña oxidada le hicieron un mango nuevo, con una rama gruesa atada con una cuerda improvisada. La azada rota fue reforzada con alambre retorcido que unía las piezas sueltas. Encontró una olla de hierro vieja y abollada y la golpeó contra una piedra hasta que recuperó una forma mínimamente utilizable. Improvisó una estufa cavando un hoyo poco profundo en la tierra, rodeándola de piedras para concentrar el calor y alimentándola con ramas secas que recogía durante sus paseos por el campo. Cocinar en ese fuego precario requería una paciencia que nunca supo tener, pero aprendió rápido. Asó raíces que encontró junto al arroyo, cocinó calabazas amargas con agua sucia que hervía antes de beber y preparó sopas ligeras con hierbas silvestres que su madre solía recolectar. La comida seguía siendo escasa, pero ya no era inexistente. Su estómago aceptaba esa dieta miserable sin mucha resistencia. Su cuerpo comenzaba a adaptarse a esa pobreza extrema, encontrando la manera de funcionar a pesar de todo. Plantó semillas guardadas en una lata oxidada encontrada en un rincón olvidado del granero. Eran semillas viejas, quizás demasiado viejas para germinar, pero lo intentó de todos modos porque intentarlo era todo lo que quedaba. Preparó una pequeña parcela cerca del refugio, cavando la tierra dura con una azada reparada, quitando piedras y raíces muertas, mezclando cenizas del fuego como fertilizante improvisado. Las regó con agua traída en cubos desde el pozo lejano, viajes agotadores que le lastimaron la espalda y le hicieron sangrar las manos donde el mango de metal se clavó en la piel. Algunas semillas germinaron después de semanas de ansiosa espera, pequeños brotes verdes perforando la tierra seca como milagros obstinados. Ella las observó con atención obsesiva, protegiéndolas de los pájaros, hablándoles en voz baja como si fueran niños frágiles. Esas plantas eran más que alimento futuro, eran la prueba de que la vida podía crecer incluso en un lugar marcado por la muerte. Eran esperanza verde brotando de cenizas literales y metafóricas. Poco a poco,
Su delgado cuerpo adquirió músculos diferentes, fibrosos y duros, construidos por el constante trabajo manual. Sus brazos se fortalecieron al cargar piedras, leña y agua. Su espalda se acostumbró al peso de cubos y herramientas. Sus piernas dejaron de temblar al final del día, soportando largas caminatas por la propiedad sin flaquear. Su piel se oscureció aún más bajo el sol implacable, marcada por nuevas cicatrices que se sumaban a las antiguas, en cada una contando una historia de caída y renacimiento. Ya no era la mujer que sus hermanas habían humillado. Esa versión había muerto en el incendio del granero. Algo más había renacido, más duro, más resistente, más peligroso. Miró sus propias manos callosas y sucias, tan diferentes de las manos de sus hermanas que probablemente eran suaves y fragantes en la ciudad, y sintió algo parecido al orgullo. Un orgullo extraño, amargo, pero real. El orgullo de alguien que sobrevivió a lo peor y se mantuvo en pie cuando habría sido más fácil tumbarse y morir. La reconstrucción fue física, pero también emocional. Aprendió a vivir en absoluta soledad sin volverse loca. Hablaba consigo misma mientras trabajaba. Largas conversaciones con el recuerdo de sus padres, con el perro muerto, con las plantas que crecían. Creó rutinas que estructuraban sus días. Despertarse con el sol, ir a buscar agua, cuidar el jardín, arreglar algo roto, cocinar la escasa comida, dormir al anochecer. La rutina fue un ancla que impidió que su mente se perdiera por completo en el trauma. También comenzó a observar la propiedad con otros ojos, ya no como prisionera, sino como su dueña. Esas 5 hectáreas eran suyas. El granero incendiado era suyo. La tierra seca era suya. Nadie podía quitársela porque tenía documentos que la acreditaban. Esa certeza lo cambió todo. Ya no trabajaba solo para sobrevivir. Trabajó para reconstruir lo que le pertenecía por derecho, para transformar la ruina en hogar, para demostrar que existía, que tenía derechos, que merecía ese pedazo de tierra tanto como cualquier otra persona. Una mañana, meses después del incendio, despertó y se dio cuenta de que no había llorado en semanas. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había encontrado la manera de sobrellevarlo sin sentirse aplastada. La ira seguía viva, ardiendo débil y constante como una brasa protegida, pero ya no la consumía. La controlaba, la alimentaba, la conservaba como combustible para la confrontación que estaba por venir. Sus hermanas probablemente la imaginaban muerta, desaparecida, borrada de la existencia. Pero ella estaba allí, resistiendo, reconstruyéndose, preparándose. Miró el parterre donde crecían las plantas, miró el refugio que había construido entre los escombros, miró sus propias manos fuertes y sucias. Estaba lista para la siguiente fase, lista para salir de su aislamiento, lista para buscar aliados, para mostrar los documentos a las autoridades, para confrontar a sus hermanas con la verdad que habían intentado quemar. La reconstrucción le había proporcionado no solo refugio físico, sino también la estructura emocional necesaria para luchar. No sería fácil. Tal vez ni siquiera sería posible ganar por completo. Pero al menos ahora tenía una oportunidad. Al menos ahora era una adversaria, no solo una víctima. Y eso, en ese mundo brutal de pobreza rural e injusticia familiar, ya era una victoria significativa. El viaje al pueblo tuvo lugar una fría mañana de otoño, cuando por fin reunió el coraje suficiente para abandonar la precaria seguridad del granero reconstruido. Cargaba la caja de metal envuelta en tela, apretada contra su pecho como una niña frágil. Caminó por el camino de tierra durante horas, pasando por campos abandonados y casas aisladas donde las cortinas se movían discretamente. Ojos curiosos observando esa figura delgada y decidida. En el pueblo, la gente la reconocía con dificultad. Era diferente.
mayor, más dura, marcada por meses de brutal supervivencia que transformaban rostros y almas. Buscó al notario, un anciano que conocía a la familia desde hacía décadas, testigo de innumerables nacimientos, muertes y disputas rurales. Dejó los documentos sobre la mesa manchada de tinta, con las manos ligeramente temblorosas a pesar de su férrea voluntad. Él tomó los papeles con reverente cuidado, se ajustó las gafas y leyó despacio. El silencio en la pequeña habitación era denso, roto solo por el sonido de las páginas al pasarse y su respiración contenida. Finalmente él la miró por encima de las gafas con expresión seria pero no hostil. Los documentos eran válidos, irregular según los estándares modernos, pero válidos según la legislación y las costumbres territoriales. Esas 5 hectáreas eran suyas por derecho indiscutible. El notario redactó una declaración oficial reconociendo la posesión, la selló con un grueso sello que dejó una profunda huella en el papel y la firmó cuidadosamente. Le explicó que sus hermanas debían ser notificadas, que probablemente habría una disputa legal y que debía buscar asesoramiento legal si contaba con los recursos. Pero también dijo algo que nunca olvidaría: que las tierras conquistadas con la sangre de generaciones no podían ser robadas con documentos falsos y la avaricia urbana. Dijo que había conocido a su abuelo, un hombre honesto destruido por patrones crueles, y que esta posesión representaba una justicia tardía pero real. Las palabras del anciano sonaron como una bendición, como un reconocimiento que no había podido comprender plenamente hasta que lo recibió. Salió de la notaría con copias certificadas de los documentos, la declaración oficial junto a la carta de su padre, con algo parecido a una victoria inicial ardiendo en el pecho. Pero sabía que esto era solo el principio. Sus hermanas no lo aceptarían fácilmente. La verdadera confrontación aún estaba por llegar. Pero ahora tenía armas legales, un testigo oficial, documentación que transformaba la posesión emocional en posesión legal. Estaba preparada para la guerra que habían iniciado. Las hermanas aparecieron 3 semanas después, furiosas y desesperadas. Llegaron en el mismo coche alquilado, con la misma abogada delgada, que ahora parecía mucho menos segura de sí misma. No encontraron a la mujer destrozada que habían abandonado, sino a alguien completamente diferente, de pie entre las ruinas parcialmente reconstruidas, con las manos sucias de tierra y la mirada fría y decidida. Intentaron intimidarla, gritaron acusaciones de falsificación, amenazaron con demandas y prisión. Ella no se rindió. Mostró las copias autenticadas, citó fechas y testigos, habló con una voz serena que contrastaba violentamente con sus gritos. La abogada leyó los documentos, palideció visiblemente, susurró algo a las hermanas que las hizo callar de inmediato. En ese momento comprendieron lo que habían hecho. Quemaron el granero intentando destruir pruebas, pero solo lograron hacer la injusticia más evidente, más documentada, más indefendible. La hermana mayor, la que había orquestado toda la cruel división, miró a su alrededor con la expresión de quien finalmente comprendió su propia derrota. Intentó negociar, ofreció dinero por su parte, propuso una futura sociedad. Ella lo rechazó todo con una sola palabra: no. No habría trato, no habría perdón fácil. Esa tierra era suya y seguiría siendo suya. Podían irse y no regresar jamás, o enfrentarse a una demanda que haría pública la traición de toda la familia. La decisión era suya. Se marcharon en un silencio humillado, cargando solo con la vergüenza y la certeza de haber perdido. El abogado entregó documentos formales días después, renunciando a cualquier derecho sobre esas 5 hectáreas, reconociendo oficialmente su propiedad. La noticia corrió como la pólvora por el pueblo. Algunas personas fueron a visitarla, trayendo pequeños regalos: una bolsa de semillas, herramientas viejas, una manta remendada.
Le ofrecieron ayuda, discreta, típica de esas comunidades rurales que valoran la justicia silenciosa y el trabajo honesto. Ella aceptó la ayuda con una gratitud contenida, sin muchas palabras, porque las palabras nunca fueron su fuerte. Pero sus acciones hablaron más alto. Comenzó a reconstruir el granero como es debido, no como un refugio precario, sino como una estructura sólida. Otros hombres del pueblo acudían a ayudar los fines de semana, erigiendo nuevos muros sobre los cimientos quemados, colocando un techo que protegiera de la lluvia. El lugar adquirió una forma diferente a la original, pero una forma propia, marcada por su resiliencia y la solidaridad tardía de la comunidad, que finalmente reconoció la injusticia sufrida. Los meses siguientes trajeron una transformación completa. El huerto creció, produciendo suficiente comida no solo para ella, sino para intercambiar en el pueblo por otras necesidades. Logró comprar 3 gallinas flacuchas que pronto empezaron a poner huevos. Plantó árboles, frutales, que solo darían fruto en años futuros, pero plantar para el futuro era un lujo que finalmente podía considerar. El granero reconstruido tenía una pequeña habitación donde dormía en una cama improvisada, una estufa de leña que la calentaba en las noches frías y una ventana que dejaba entrar la luz de la mañana. No era riqueza. Seguía siendo la pobreza rural, dura y realista, pero era pobreza con dignidad, con autonomía, con un futuro posible. Trabajaba de sol a sol, con el cuerpo cansado, pero el alma extrañamente en paz. La fotografía familiar seguía guardada, pero la miraba con menos frecuencia. Ya no necesitaba ese objeto para recordar quién era. Ahora lo sabía. Era la hija que sobrevivió, la heredera que luchó, la mujer que transformó las cenizas en cimientos. El pasado estaba allí, preservado en papel descolorido, pero ya no la definía por completo. Era solo una parte de la historia, no la historia completa. Una tarde, casi un año después del incendio, estaba reparando la cerca cuando vio humo a lo lejos. Por un instante, el pánico de siempre regresó, el recuerdo del granero en llamas, ardiendo con más intensidad que cualquier fuego real. Pero solo era alguien quemando maleza en la propiedad vecina, una práctica común de desmonte rural. Observó cómo el humo se elevaba lentamente en espiral contra el cielo anaranjado del crepúsculo, y por primera vez pudo mirar el fuego sin sentir un terror paralizante. Las cenizas habían ocultado algo valioso, habían protegido la verdad que lo cambió todo. Pero ahora la verdad se había revelado. Los documentos estaban a salvo en el registro civil. La tierra estaba registrada a su nombre. Ya no tenía por qué temer. Las hermanas nunca volverían, probablemente demasiado avergonzadas para aparecer en el pueblo, posiblemente gastando el dinero que robaron en abogados. No sintió triunfo, no sintió alegría exactamente, solo sintió solidez. Sintió tierra firme bajo sus pies, sintió pertenencia, conquistada con sangre, sudor y una terquedad salvaje. El granero quemado fue reconstruido, ella también. A diferencia de las cenizas esparcidas y extinguidas por el viento, lo que se había reconstruido sobre esas ruinas permanecería. Porque no se construyó sobre ilusiones ni promesas vacías, sino sobre una verdad enterrada que había resistido el fuego, sobre una herencia auténtica que ninguna traición podría destruir por completo, sobre una fuerza que no sabía que poseía hasta que se vio obligada a encontrarla. Las cenizas ocultaban algo, y ese algo la había salvado. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te significó algo, si te hirió o te dio fuerzas, suscríbete al canal. Estas historias necesitan seguir contándose, y tú eres quien lo hace posible.